¿Qué es la hipertensión arterial? Es una patología, es una enfermedad de esa larga lista de patologías del sistema cardiovascular. La patología consiste en que la presión arterial se eleva por encima de los niveles considerados normales. ¿Cuáles son esos niveles considerados normales? Actualmente seguimos, por lo menos en el hemisferio occidental, seguimos dos escuelas muy importantes, la escuela norteamericana y la escuela europea, y hay allí algunas diferencias de criterio, pero básicamente niveles entre 130, digamos, por encima de 130-80 milímetros de mercurio según los norteamericanos, 140-90 milímetros de mercurio según los europeos, y la Sociedad Interamericana de Cardiología apoya la idea de la Sociedad Europea de Cardiología de mantener el límite por encima del cual se considera que el paciente es hipertenso, 140-90 milímetros de mercurio en promedio de 24 horas. Actualmente se utilizan mucho los mapas, las siglas monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un aparato, es un dispositivo que se lleva puesto durante 24 horas y que toma la presión arterial unas 60, 70 veces en esas 24 horas y nos permite una visión panorámica del comportamiento de la presión arterial. Si esa presión arterial está por encima, en el caso del mapa, de 130-80 milímetros de mercurio, repito, 130-80 milímetros de mercurio para los resultados de la evaluación del mapa, entonces estaremos ante un paciente hipertenso. ¿Por qué se le llama asesino silencioso? Porque la hipertensión arterial comienza mucho antes de tener síntomas. La mayoría de los pacientes, sobre todo en los primeros estadios de la enfermedad, no tienen ningún síntoma, pero no quiere decir por ello que no tengan consecuencias. La elevación continuada, digamos progresiva, de la presión arterial por encima de 115-75 milímetros de mercurio va aumentando los riesgos de complicaciones cardiovasculares, valga decir infartos agudos del miocardio, accidentes cerebrovasculares o enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, disfunción eréctil, arteriopatía periférica y otras patologías más. Y pues entre ese 115-75 y los síntomas que aparecen mucho más arriba, pues el paciente es asintomático y solo se puede saber que lo es, que es hipertenso, tomándose la presión arterial. Por eso le recomendamos mucho a nuestros pacientes y a nuestros amigos y a nuestros hijos y a nuestra familia tomarse la presión arterial periódicamente para poder evaluar si se es hipertenso o no, especialmente si se es hijo de ambos padres hipertensos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ser hipertenso? Recordemos que la hipertensión arterial tiene un componente muy importante de tipo genético. Dice la literatura que más del 70% de la fisiopatología de la hipertensión arterial tiene un componente genético, con lo cual se hereda. Y entonces el principal factor de riesgo para convertirse en hipertenso es ser hijo o nieto de padres o abuelos hipertensos. Mientras más hipertensos haya en la familia de nuestro paciente en quien sospechamos hipertensión arterial, pues mayor será la probabilidad de ser hipertenso. O visto desde otro punto de vista, si somos hijos de hipertensos, especialmente si los dos padres son hipertensos, nuestra probabilidad es mayor de que en el camino, en el transcurso de la vida, se desarrolle la hipertensión arterial, aumente progresivamente la presión arterial. Por lo tanto, es muy importante que en personas, si usted es hijo de ambos padres hipertensos, debe saberlo y debe saber que su probabilidad es un poco mayor de convertirse en hipertenso y por tanto se deben tomar todas las medidas de prevención, de las cuales hablaremos en otro video, para disminuir la probabilidad de desarrollar la hipertensión arterial. Hay otros factores de riesgo ambientales adquiridos, por ejemplo, el hábito del tabaco, el ser fumador, el consumo de alcohol en exceso, el consumo de alimentos con altas cargas de cloruro de sodio, de sal, el sedentarismo, la obesidad, sobre todo la obesidad central,
el padecer otras patologías. Se conoce hoy la relación entre la diabetes y la hipertensión arterial, el consumo de esteroides, el estrés. Anteriormente se hablaba mucho más de la personalidad tipo A, pero sin embargo es conocido que la vida estresante o nuestra reacción o nuestra percepción de el agobio de la vida cotidiana, nuestra reacción frente a las situaciones adversas, pues también nos lleva a aumentar la probabilidad de ser hipertensos. Con lo cual, la hipertensión arterial nos lleva a la recomendación a nuestros pacientes del control del peso, de una alimentación lo más cardio saludable posible, el evitar el sedentarismo, hacer ejercicio físico regular, evitar el tabaquismo y disminuir al mínimo el consumo de alcohol. Esas podrían ser las recomendaciones para tratar de combatir los factores de riesgo clásicos que nos pueden llevar a ser hipertensos. Consecuencias de ser hipertenso y no estar controlado. Es un problema. Controlar la presión arterial ha sido un desafío en los últimos 100 años para todo el gremio médico, para la ciencia médica, y no logramos ganar esa batalla todavía. En las estadísticas mundiales, los países y los métodos utilizados para el control de la hipertensión arterial se pueden considerar exitosísimos si controlan el 30% de los hipertensos conocidos, con lo cual tendríamos un 30, ¿no? Venezuela no está dentro de ese selecto grupo de países que controlan mejor la hipertensión arterial, puesto que en Venezuela no pasamos del 20 o el 21% de pacientes realmente controlados. Quiere decir que en el mejor de los casos, en el grupo de los hipertensos, tratados de las diferentes formas, farmacológicamente y con cambios en el estilo de vida, hay un 70% de personas que siguen hipertensos a pesar de implementar los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, y apenas un 30% de controlados. Esto quiere decir que no es fácil. No es fácil porque el control del sistema cardiovascular, dominar el sistema cardiovascular y la fisiopatología de la hipertensión arterial no siempre es fácil. Y también se necesita de una fuerza de voluntad del paciente para adherirse al tratamiento farmacológico y adherirse también a las recomendaciones no farmacológicas que, como dije antes, contemplan cambios en el estilo de la alimentación, cambios en el estilo de ejercicio, pérdida de peso, que no son fáciles de conseguir por la mayoría de los pacientes. Si no controlamos la hipertensión arterial, las consecuencias son llamativas, son peligrosas. Nos debe llamar la atención a todos los médicos porque la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para la enfermedad arterial coronaria y por ende la aparición de eventos tipo infarto agudo del miocardio o el síndrome coronario agudo en sus diferentes presentaciones. También es un factor de riesgo para eventos isquémicos cerebrales, accidentes isquémicos transitorios, infartos cerebrales y los más temidos eventos que son las hemorragias intraparenquimatosas. También es un factor de riesgo para la aparición de enfermedad renal crónica y por ende el estadio final de la enfermedad renal crónica, que es el de la hemodiálisis. Es un problema también para la enfermedad vascular en general, especialmente la arteriopatía periférica, la enfermedad aórtica, y es un problema también para la función eréctil, lo cual es un problema para todo el mundo, no solamente para los hombres, para los varones, sino también para la vida en pareja y por supuesto para la pareja de ese hombre con disfunción eréctil. Yo creo que es una buena forma de tratar de motivar a nuestros pacientes es hablarle un poco de las consecuencias que se pueden tener si no se controla la hipertensión arterial. Allí se pone de manifiesto una vez más el curarse en salud, en hacer prevención, en hacer diagnóstico precoz y en el caso de los pacientes debidamente diagnosticados con hipertensión arterial,
motivarlos para hacer los cambios de vida necesarios y cumplir el tratamiento farmacológico que disminuye, sin duda alguna, disminuye la probabilidad de complicaciones relacionadas con la hipertensión arterial. Si se cura la hipertensión arterial, definitivamente la respuesta es no en la mayoría de los pacientes. Hay algún selecto grupo de pacientes hipertensos, especialmente los hipertensos secundarios, aquellos que son hipertensos porque tienen una coartación de aorta, aquellos que son hipertensos porque tienen enfermedad renovascular, es decir, obstrucciones en la arteria renal, aquellos que tienen hipersecreción de cortisol y de mineralocorticoides, producto de un tumor en la glándula suprarrenal o de una hiperplasia de la glándula suprarrenal, pudieran tener alguna probabilidad de curación con el tratamiento quirúrgico o intervencionista correspondiente. Aún así, la mayoría de estos pacientes con hipertensión secundaria tienen una alta probabilidad de seguir hipertensos, aunque se haga el tratamiento adecuado. Ahora, si nos vamos al grupo mayoritario, que es el de la hipertensión esencial, la respuesta definitivamente es no. No se cura el hipertenso, no hay, y eso es muy importante que se le haga comprender al paciente, porque el paciente inicialmente cuando comienza el tratamiento farmacológico y no farmacológico para la hipertensión arterial y comienza a sentirse bien y vuelve a ser asintomático, la mayoría o muchos de ellos, entonces se cae en la tentación, así como se trata una infección, una otitis, una amigdalitis, una celulitis, que se utiliza un antibiótico durante 10 días y cuando ya te sientes mejor dejas de tomar el antibiótico, pues la tendencia es la misma a suspender el hipotensor, sobre todo si el costo del hipotensor está abriendo un hueco en el presupuesto, lo cual está sucediendo con mucha frecuencia en la actualidad por las razones que todos conocemos de inflación, alto costo de la vida, etc. Entonces no es lo correcto porque además la hipertensión tiene algunas trampas. Muchos de los pacientes que comienzan a dejar el tratamiento para la hipertensión arterial pueden pasar 1, 2, 3, 4 semanas y la presión sigue normal y se recicla un error pensando que la hipertensión se curó, entre comillas, y que por lo tanto no necesitan de hipotensores. La presión va a subir en algún momento y podría volver con las consecuencias conocidas. Es muy importante hacerle ver al paciente que si bien es cierto la hipertensión no se cura, lo que sí se puede es controlar y controlando la hipertensión arterial se reducen significativamente, si bien es cierto no a cero, pero sí se reducen significativamente las probabilidades de complicaciones. Complicaciones como el infarto agudo del miocardio, como el accidente cerebrovascular, como la enfermedad renal crónica, la arteriopatía periférica y la disfunción eréctil. Se disminuye significativamente la probabilidad de padecer de estas complicaciones si controlamos la hipertensión arterial y llevamos a nuestros pacientes a las metas. Las metas, aunque hay subgrupos en los cuales se debe individualizar el nivel hasta donde se debe bajar la presión arterial, pero hay consenso en que la presión arterial debe disminuirse por debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Si bien es cierto el paciente no se cura porque si deja de tomar los medicamentos la presión vuelve a subir, controlar la presión arterial con medidas farmacológicas y no farmacológicas disminuirá la probabilidad de complicaciones y por tanto el paciente podría considerarse de alguna manera curado, controlado, mejor dicho, para no padecer de las complicaciones. De la prevención de la hipertensión arterial. ¿Se puede prevenir la hipertensión arterial? Definitivamente sí. Se puede prevenir incluso en los pacientes o en las personas que están predispuestas a la hipertensión arterial porque su carga genética así lo tiene codificado, así lo tiene planteado. Los hijos de padres hipertensos podrían disminuir la probabilidad de que esa genética se exprese si se mantiene o se somete a una dieta cardiosaludable, a un régimen de ejercicio físico regular, se mantiene dentro de los parámetros considerados normales de peso, de su índice de masa corporal,
si mantiene un estilo de vida, digamos, lo más placentero posible. Hoy los cardiólogos y los clínicos de todo el mundo estamos hablando y quizás invadiendo un poquito el territorio de los psicólogos, porque estamos hablando un poquito de la felicidad, del bienestar personal, familiar, grupal, buscando ese bienestar y ese alejamiento del paciente de ese nivel de estrés que todas las circunstancias en nuestro país y ahora en el mundo pues nos llevan a una situación agobiante, una situación estresante. Si hacemos y cumplimos todos estos parámetros, si pudiera ser que no evitemos el convertirnos en hipertensos, pero sí podríamos disminuir, por un lado, prolongar o alejar el incremento de la hipertensión arterial, con lo cual estaríamos ganando tiempo y años en salud, y también podríamos disminuir la magnitud de la hipertensión arterial, con lo cual se disminuiría el número de medicamentos a utilizar, que hoy en día en el mundo está alrededor de 3 y media pastillas diarias o medicamentos diarios para poder controlar, y aún así no pasamos del 30% de pacientes hipertensos realmente controlados. Entonces, como siempre, la medicina preventiva, que no es la más famosa, que no es la más lucrativa y que no es la más perseguida por todos los médicos, es la más importante, porque mantenernos sanos será siempre lo mejor, lo más valioso para tratar de no convertirnos, en este caso, en hipertensos. Muchas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta y espero que estas palabras sean de utilidad para todo el que vea este video. Muchas gracias.